Hola grupo, buenas tardes a todos. Disculpen a los que no hablan español, pero es mi idioma nativo y no sé hablar otro idioma. Hoy día vamos a ver cómo pulir una superficie cortada con un disco diamantado utilizando una amoladora, un esmeril angular, que no es lo ideal para cortar este tipo de piedras. Lo ideal es usar discos de menor velocidad para evitar el sobrecalentamiento y que además usen agua para el corte, pero lamentablemente el esmeril angular es lo que yo tengo bien disponible. No tengo aún el suficiente recurso para cortar con una máquina más adecuada. Lo que yo ocupé entonces para hacer esta ventana es un esmeril angular con un disco diamantado. Como el corte no me quedó perfectamente hecho, lo que voy a hacer ahora es pulir esta superficie, bien, usando esta piedra, que es una piedra para afilar cuchillos, común y corriente, de grano aproximadamente de grosor de 50 a 80, es un grano grueso. Con eso comienzo yo con esto comienzo yo el pulido, el inicio del pulido. También yo les recomiendo que usen un paño de esponja para la parte inferior. Bien, ya he estado puliendo un rato, por eso hay algo de tierra, ¿no? Si se fijan, acá hay barro, ya es el barro que sale del pulido. Especialmente en el pulido grueso, que es el que yo estoy haciendo ahora. Bien, entonces aplico primero un poco de agua en esta piedra para pulir cuchillos, que es de un grano grueso. Recuerden siempre comenzar con un grano grueso. Y comienzo, voy a hacer un poco de ruido. Cuando esté haciendo este procedimiento en una condrita ordinaria, no se asuste. Yo sé que suena muy feo, es probable que hayan otros procedimientos más cuidadosos para hacerlo, pero yo les estoy compartiendo la manera en que lo hago yo. Bien, si se fijan, comienza de inmediato a salir un barro ahí, bien, ahí, y como yo ya estuve puliendo esta pieza, si se fijan, ya empiezan a aparecer detalles de la matriz de la condrita ordinaria, ¿no? Las escamas de hierro níquel, algunos cóndrulos. Yo claramente entiendo que no se van a ver claros, pero en la medida que avancemos en la técnica de pulido, ocupando un grano mucho más delgado, van a empezar a aparecer más detalles de la matriz de la pieza. Bien, entonces el siguiente paso, yo ya había avanzado con esto, entonces yo ya logré que la superficie todavía tengo ahí un poquito, ¿no?, de detalles, así que vamos a continuar un poco más. Todavía tengo un poquito de imperfecciones ahí, así que voy a continuar un poco más. Me disculpan el ruido. Bien, vamos a continuar hasta ahí. Fíjense el barro que empieza a aparecer, especialmente cuando uno hace un pulido grueso. En el pulido delgado empieza a disminuir ese grano, no porque el pulido más grueso permite sacar harto contenido en el pulido, pero el más delgado disminuye. Luego yo continúo con una lija número 120. Si se fijan, yo sé que esta lija no está en las mejores condiciones, pero es la que tengo por ahora. Ahí dices, mientras más pequeño sea el número de la lija, y esto me gustaría que les quedara más clarito, mientras más pequeño sea el número de la lija, más grueso es el grano, y por lo tanto más material remueve en el pulido. Entonces uno por lo general comienza con un grano delgado, muy grueso, como este, que es un grano 50-80, para continuar con un grano 120, o perfectamente podemos continuar con un grano 240. Si se fijan, este es un grano 240, es un grano un poco más delgado. Bien, entonces voy a continuar con el grano 120. Siempre compren lijas
al agua, que se llaman, ¿no? Son lijas que se utilizan para desbastar o sacar material de piezas más resistentes, de roca, por ejemplo, ¿no? Bien, pues entonces continuamos con una lija 120, que es un grano un poco más delgado. Bien, vamos a continuar con una lija 120. Recuerden poner el paño de esponja debajo para evitar que la pieza se deslice, que la lija se deslice. Y si se fijan, el barro que se obtiene es mucho más delgado. Bien, porque el material que se saca de la roca es menor. Y ya vamos a empezar a visualizar de a poco la hermosura que nos puede entregar una condrita ordinaria. No sé si se alcanza a visualizar bien, pero por ejemplo ya podemos visualizar un tremendo cóndrulo ahí, por ejemplo. Muchas escamas de hierro níquel, otro cóndrulo ahí, ¿ya? Y simplemente aplicando un grosor de grano un poco más delgado, ¿no? Entonces imagínense cuando, por ejemplo, lleguemos al grosor 500, por ejemplo acá tenemos una de grosor 500, que es la que va a continuar, y finalmente, para finalizar con una lija de grosor 1200, ¿no? Esta es de grosor 1200, esta es la lija más delgada, y es la última que al menos yo ocupo, ¿bien? En lijas. Continuemos. Bien, voy a cambiar la lija ahora. Voy a continuar con una lija 240. Recuerden, disculpen que sea tan reiterativo, tan majadero, pero mientras más alto sea el número, más delgada es el grano. Bien, continuemos. Así. Se me había olvidado mostrarles la pieza que estamos puliendo. Fíjense, ya comienza a aparecer de mejor manera la matriz. Bien, los flakes, me gusta decirle flakes, las escamas de hierro níquel. Empiezan a aparecer también algunos cóndrulos. Bien, y quería mostrarles también que está un poco mojada, pero no hay problema, eso se resuelve simplemente pasándole un papel absorbente, no hay ningún problema. Bien, yo sé que deben haber personas que son más puristas, que les gusta un trabajo más delicado. Yo la verdad es que he trabajado así y la pieza no se daña, por lo menos las condritas ordinarias y los meteoritos de hierro no se dañan. Bien, yo he tenido estos trabajos ya, he pulido cientos de piezas ya, de meteoritos que voy cortando, otros son más pequeños que los he ido puliendo, he ido compartiendo algunos en distintos grupos, y la verdad es que si se moja no hay ningún problema. Obviamente si se moja un poco, si se fijan ya se secó, podemos ver algunos regmaglips ahí, ¿no? Podemos ver corteza de fusión, ¿sí? Y la matriz que de a poco comienza a visualizarse más claramente, ¿sí? Voy a continuar con una lija 500. Ahí está. Lo ideal es mojarla bien. Recuerden que estas son lijas al agua. Y continúo. En la medida que voy subiendo, en la medida que voy haciendo un pulido más delgado, el agua que se obtiene
es cada vez más claro. Eso es normal, porque el grano saca menos material en el pulido. Bien. Y de a poco podemos empezar a visualizar de manera más clara, si se fijan, la matriz. ¿Ven? Ya podemos visualizar varios cóndrulos. Voy a continuar con esto, con el grano 500. Y para terminar, si se fijan, comenzamos ya a visualizar de manera más clara la matriz. Para terminar con un grano 1000. Este es un grano 1200, perdón. Bien, que es el más delgado que al menos yo ocupo. Porque esto yo lo finalizo con una pulida con paño de algodón en un esmeril de mesa. Ahí se los voy a mostrar. Mojo bien. Y comenzamos con el pulido del grano 1200. Miren, fíjense cómo va cambiando la matriz, ¿no? Si se fijan, la matriz comienza a verse cada vez de mejor manera. Yo les recomiendo continuar un buen rato con este pulido 1200 para que logremos un pulido perfecto. Miren, miren qué hermosura. ¿Se fijan? No sé cuánta gente está viendo esto, pero va a quedar registrado. Va a quedar guardado en el... ¿Se alcanza a ver o no? Miren. Entonces yo voy a continuar un rato más. Recuerden que es el último paso del lijado, al menos, ¿no? Con lija número 1200. ¿Bien? Recuerden que el grano es más pequeño, empieza a adelgazar, a hacerse más pequeño a la medida que el número de la lija aumenta. ¿Bien? Recuerden que comencé con un grano 50-80, que es el que contiene la piedra de afilado. Proseguí con una lija 120-240, después una 500, para terminar con una 1200.
Yo sé que hay maneras mucho más profesionales de hacer esto, probablemente con máquinas que permitan amolar, pulir una piedra. Yo no cuento con esos recursos para comprarlos por ahora, pero ocupo esta manera y decidí compartir esta experiencia para que ustedes también lo puedan hacer en casa. Fijan que ya comienza a visualizarse de manera más clara la matriz. Yo les recomiendo continuar mucho rato con este tipo de lija 1200 para que las imperfecciones de la cara pulida vayan desapareciendo. Bien, y para terminar yo ocupo esta máquina, bien, que es una amoladora de sobremesa o esmeril de sobremesa, bien. Yo ocupo esta parte, que si se fijan es un paño de algodón que ya está desgastado porque ya he pulido mucho. Yo ocupo esta crema. Entonces lo que hago es lo siguiente: voy a hacer mucho ruido. Bien, terminé, y si se fijan queda mucho mejor pulida y ya podemos observar de mejor manera la matriz. ¿Qué les parece? Bueno, hasta aquí dejo este live por hoy día, chicos. Espero les haya gustado. Para los que lo vean después, dejen sus comentarios. Y me van contando qué tipo de condrita creen que es. Bien, fijan, miren, tremendo condro lo que podemos visualizar ahí. Bien, los dejo. Adiós.